Hoy platicamos con Erika Guzmán acerca de qué cosas podemos hacer deducibles, porque una de las fallas en nuestras finanzas personales es ignorar la deducibilidad de algunos gastos en nuestra vida cotidiana. No los conocemos y por lo tanto no pedimos facturas y entonces le andamos o le podemos perder. Y la idea es que pues tratemos de ganarle lo más que se pueda a este tema porque es lo correcto, pues, ¿no? Pero pues primero necesitamos saber. Erika, bienvenida. ¿Y cómo ves este tema en este mes de abril? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Qué gusto, como siempre, estar por acá. Y sí, justo a veces la ignorancia de las deducciones personales nos orilla a no aprovechar algunos beneficios que tenemos. Y vámonos, Eri, si te parece bien, la primera pregunta. ¿Quiénes están o quiénes pueden o están, primero, quiénes están obligados a presentar declaración anual, persona física, y quiénes pudieran? Y estos de que pudieran, ¿en qué casos les conviene? Porque no es lo mismo tener la obligación que la opción. Entonces, empecemos por quienes sí están, sí o sí tienen que presentar declaración anual. Sí, claro, aquí depende mucho del régimen fiscal en el cual estemos registrados. Entonces, principalmente, obviamente, como su nombre lo dice, son para personas físicas. En marzo se presenta la de personas morales, abril nos tocan las personas físicas. Y son todas las personas que estamos percibiendo ingresos, principalmente por honorarios, actividad empresarial, sueldos y salarios, que cobramos alguna renta porque tenemos un inmueble y nos están pagando renta en ese sentido. Y particularmente en el rubro que hay como más, ¿cómo llamarlo? Como categorías, es en sueldos y salarios, que a veces es donde nos perdemos si debemos presentar o no. Porque, por ejemplo, honorarios, actividad empresarial, eso de por sí cada mes estamos reportando nuestra declaración. Y la anual, pues también la hacemos, ¿no? Cuando estamos en esos regímenes. Pero bajo sueldos y salarios, pues como la empresa donde trabajamos presenta cada mes nuestra declaración o nos retiene impuesto, entonces ahí no es tan transparente si debemos o no presentar declaración. De entrada, los que están obligados son las personas que tuvieron un ingreso mayor a 400,000 pesos en el año. Entonces, ya cuando rebasamos ese tope de ingresos, sí o sí, ya la empresa no la presenta por nosotros y de manera independiente tenemos que presentarla. ¿En qué otro caso? Aunque no gane más de 400,000 pesos, si tuve dos trabajos diferentes, a lo mejor estaba en un trabajo y estuve unos 4 meses del año y luego estuve en otro trabajo diferente, como tuve dos patrones, así lo marca la ley, dos patrones, dos jefes, dos empresas donde trabajé, en ese caso también estoy obligado a presentar mi declaración de impuestos. O si estuve solo en una empresa, pero no llegué a término del año, no llegué hasta el 31 de diciembre trabajando en esa empresa. Dejé de trabajar antes de que cortara el año y entonces ya no completé el periodo fiscal de, en este caso, 2021. Entonces, esos son los principales casos donde estamos obligados a presentar declaración. Ahora yo les decía hace ratito, no necesariamente, únicamente si estamos obligados, podemos presentar la declaración. Que ahí va lo interesante, decíamos Exacto. ahorita, o sea, obligados sí o sí, y esto también es importante, por favor revisen sus recibos de nómina, insisto, quien perciba ingresos a partir de 400,000 pesos en adelante anual, y esto ya nada más para corroborar, ya es incluyendo aguinaldo y incluyendo todas Bonos. las percepciones, bonos, ¿no? Están obligados. Y quien haya tenido más de un patrón durante el ejercicio fiscal de 2021, eso sí o sí van a tener que hacer declaración. Ahorita vamos a ver qué cosas se pueden meter en la declaración, etcétera. Pero decíamos, quien tenga un ingreso menor a estos 400,000 pesos no está obligado, pero eso no significa que no tenga la opción de sí poder presentar su declaración anual. ¿En qué casos consideras que esto es útil? Sí, aquí principalmente tiene que ver con las deducciones personales. Cuando ya tenemos deducciones personales, ahí nos conviene que aunque no rebasemos el tope, sí presentemos nuestra declaración.
de manera independiente, no ya a través de la empresa. Porque la empresa no sabe si yo tengo un crédito hipotecario, si tengo un plan de ahorro para el retiro, si tengo un plan de gastos médicos, ¿no? La empresa no sabe de manera individual qué tienen contratado o qué gastos tiene de su personal que son deducibles. Entonces ellos presentan la declaración plana, o sea, todos como si no tuvieran deducciones personales. Cuando ya tenemos deducciones personales, ahí normalmente lo que hay que hacer es avisarle a la empresa que no presente la declaración por nosotros y nosotros hacerlo de manera independiente. Porque, ¿qué quiere decir esto de que tenemos deducciones personales? Que nos bajan la base sobre la cual nos cobran impuestos. Esta se llama base gravable, sobre la que nos graban el impuesto. Entonces, si ya tenemos un gasto que para ojos del SAT representaría como que ganamos menos, entonces nos conviene presentar la declaración porque muy probablemente vamos a salir con un saldo a favor porque resulta que nos quitaron impuestos sobre un monto más grande. Entonces, ahí es cuando nos conviene. Por ejemplo, si yo gano 300,000 pesos, pero estoy invirtiendo en mi retiro y le estoy poniendo a mi retiro 30,000 pesos al año, el SAT ya me cobró impuestos sobre 300,000 pesos. Pero si yo le digo al SAT, oye, espérame, es que yo tengo mi plan de retiro y tengo estos otros gastos que son deducibles, entonces el SAT me recalcula los impuestos y me dice, oye, Erika, perdón, pues tú habías reportado que tenías 300,000 pesos por la empresa, pero con estas deducciones realmente te tuve que haber quitado impuestos sobre 270,000, 250,000, bajan la base sobre la que me quitaron y entonces por eso podemos tener saldo a Una favor y devolución. nos devuelven lana. Es decir, que a lo largo del año justamente nos van a estar reteniendo y por eso se le llama de inicio retención, porque al momento de presentar la declaración y que todo, pues ya se revisen las cuentas, cuánto gastaste, qué cosas sí eran deducibles, cuáles no, etcétera. Entonces te dicen, ok, o sea, todo esto que retuvimos, pues te vamos a regresar esta parte porque hiciste los gastos personales que se pueden deducir y los presentaste. Y eso nos lleva justamente a cuáles son estos gastos que como personas físicas, y estamos hablando ahorita, ojo, de asalariados, es decir, empleados, porque no es lo mismo alguien que trabaja bajo sueldos y salarios que una persona física con actividad empresarial. Son temas diferentes. Claro, Si claro. usted, amigo, amiga, Godínez, y lo digo con todo cariño porque yo fui también, pues que en ningún momento para mí es algo despectivo. Ya quisiera yo regresar a esas aguas mansas con prestaciones y sueldo fijo. Si usted, señorita, señorito Godínez, está en este momento conectado, preste mucha atención porque justamente vamos a ver cuáles son estos gastos que una persona física que está bajo el régimen de sueldos y salarios puede deducir impuestos. Sí, aquí principalmente los gastos deducibles para sueldos y salarios los agrupa el SAT en 4 rubros. Uno tiene que ver con salud, con educación, aportaciones para el retiro y otros, así tal cual como lo que sobró, ¿no? Que no cabía en esas categorías. En temas de salud están ahí incluidos gastos médicos en general. Si yo voy al doctor y pago una consulta, si pago estudios, si pago servicio dental también, inclusive servicios de nutriólogos, psicólogos, también se considera la salud mental importante, muy importante. Entonces también el psicólogo es deducible. Primas de seguros de gastos médicos son deducibles de impuestos. Entonces aquí algo súper importante es pedir factura, ¿no? Y en todos los gastos que vamos a ver deducibles, hay que pedir una factura para que realmente el SAT cache que esa es una deducción y de hecho la realidad es que en automático la mayoría de los gastos ya vienen precargados en nuestra declaración y pagar con medios electrónicos. Eso también es otro tip súper importante, sobre todo con el doctor. Hay veces que los doctores nos piden pagar en efectivo, ¿no? Entonces ahí es nuestra decisión si queremos hacerlo o no, pero estar conscientes de que si lo pagamos en efectivo, no va a ser deducible ante el SAT esos gastos médicos. También está incluido servicios de enfermería, servicios de prótesis. Entonces, bueno, prácticamente lo que tenga que ver con restablecer la salud, siempre y cuando sea prestado por un profesional titulado y con una factura y pagado con medios electrónicos, nos van a servir como deducibles. Entonces, ese es el primer pilar, que es salud.
Después tenemos el rubro de educación. En educación principalmente es educación básica y son topes, la realidad es que son topes chiquitos. Por aquí traigo los montos: preescolar son 14,200 pesos, primaria son 12,900, secundaria 19,900, carreras profesionales técnicas 17,100 y bachillerato 24,500. Esos son los montos que nos permite el SAT deducir por educación básica. Aquí también pudiera ser el transporte escolar, siempre y cuando sea obligatorio tener transporte escolar por la escuela, entonces ahí también puede ser deducible. De repente cuando platicamos de estos montos, yo no tengo hijos, pero me han contado clientes, amigos y familiares que las colegiaturas son muy caras, y lo he visto. Entonces los montos la realidad es que son chiquitos, pero bueno, pues como quiera todo va sumando, ¿no? Entonces ese es el segundo pilar, lo que tiene que ver con educación. El tercer pilar es el tema del ahorro para el retiro. Ese también es deducible, tanto aportaciones complementarias a la FORE como los planes personales de retiro. Esto, algo que yo me he percatado mucho y que lamentablemente nos encontramos mucho en el día a día cuando estamos brindando asesorías, es que cuando estamos haciendo un ahorro para el retiro, para edad 65, que es la edad de retiro en México, lamentablemente de repente nos encontramos asesores que nos dicen: oye, si es tu plan para el retiro, esa edad 65, pero si no está debidamente registrado bajo el artículo 151, que nos da el beneficio de deducción y exención, o inclusive a lo mejor puede ser el artículo 185, que solo nos permite deducir, pero luego nos cobra el impuesto cuando nos pagan el ahorro para el retiro. Si no está bajo esos artículos, no nos va a servir como deducible ese ahorro para el retiro, aunque esté a edad 65. Entonces ahí es bien importante y de hecho la realidad es que conviene muchísimo, si estamos haciendo un ahorro hacia edad 65, aprovechar la deducción. Solo el ahorro para el retiro es el único ahorro que nos da devolución de impuesto. Y solo hay dos seguros que nos dan devolución de impuesto: el de gastos médicos y el de retiro. Son los únicos dos que nos permiten hacer esta deducción y que nos pueden devolver impuesto. Entonces ahí mucho ojo con ese tema de que el plan sí esté registrado para edad 65 bajo esos artículos, ¿no? Y en el tema de otros, que aquí está uno de los conceptos que nos puede dar más devolución, que son los intereses reales de los créditos hipotecarios. Puede ser también donativos que hagamos a instituciones. También aquí deben de estar registradas para recibir donativos. Deben de estar también reguladas y registradas, porque si no tampoco nos van a servir como deducibles. Y gastos funerarios, también gastos funerarios de parientes directos, papás, cónyuge, hijos, son deducibles de impuesto. También ahí, inclusive, por ejemplo, en este tema de gastos funerarios, ahí no necesariamente tiene que ser en transferencia electrónica, pudiera ser en efectivo, pero yo la realidad es que les recomiendo que siempre, preferentemente, sea por medios electrónicos, porque de repente el SAT se está poniendo quisquilloso con efectivo. Entonces, aunque hay algunos rubros que por ley no están marcados como que tengan que ser en medios electrónicos, sí se recomienda mucho que siempre aprovechemos este tema de los medios electrónicos para asegurar que sí nos hagan devolución. ¿Qué otro punto importante? Aquí hay topes, ¿no? Hay topes para la deducción. No es que si, oye, mira, yo quiero meterle, gano 300,000 pesos al año y quiero meterle 250,000 pesos a mi retiro, pues si se puede, está bien, pero no es que te vaya a regresar el SAT dinero por todo ese monto. Hay topes que nos permiten deducir. Las bolsas de salud, bueno, hay dos bolsas principalmente. Una es la bolsa en donde están salud, educación y los que les decían que eran otros. Esos tres tienen un 15% de tope de deducción. El retiro, ese es el único que está aparte y que tiene solito para retiro hay un 10% de tope. 15% y 10% de qué? De mis ingresos anuales. De mis ingresos anuales, si gano 500,000 pesos al año, el tope en el caso del retiro son 50,000 pesos. Entre los dos, las dos bolsas, tenemos un 25% de gastos que podemos deducir. Entonces, aquí la realidad es que es
pues generoso. Yo en el día a día difícilmente he visto personas que topen toda la deducción, que topen el 10% del retiro y el 15% de las deducciones en otros, bueno, en los otros tres pilares, pero pues bueno, tenemos ahí un buen monto. Es importante conocer y hay que aprovechar, decíamos, porque pues al final es dinero que nosotros ya estamos desembolsando por la hipoteca, por nuestro seguro de gastos médicos, por nuestro ahorro para el retiro, por tema de colegiaturas, y que la ley estipula que puedo yo hacer deducibles esos gastos. Y si no los estoy haciendo, entonces estoy perdiendo la oportunidad de recibir en mi declaración anual una devolución de impuestos. Y vamos a ver, ok, aquí está, miren ustedes, es una guía para presentar la declaración anual 2021 de personas físicas. Y si nos vas aquí narrando, por favor, lo que estamos viendo en pantalla, Eri, te lo vamos a agradecer. Claro que sí, pues bueno, lo primero es entrar al buscador. Aquí yo usé Google, ponen SAT, se van a la página oficial del SAT y los manda a la siguiente pantalla. Ahorita justo como es el principal tema que tiene el SAT en este momento en la agenda, entonces aparece en la página principal la declaración anual para personas físicas. En novedades es la primera opción, presenta tu declaración anual 2021. Entonces le dan clic ahí en esa alternativa y nos va a mandar a la siguiente pantalla en donde otra vez hay que ponerle el botoncito rojo que dice presenta tu declaración. Entonces le damos ahí clic en ese botoncito rojo y entonces ya ahora sí nos va a pedir nuestros datos de acceso. Nos pide el RFC, la contraseña y la firma electrónica. Aquí puede ser que nos deje avanzar únicamente con el RFC y la contraseña. Pero en algunos casos, la realidad es que casi en la mayoría de los casos, cuando ya hay una devolución de impuesto, nos pide que además nos hayamos firmado con la firma electrónica. Entonces yo les recomiendo que de inicio pues ya se metan con la firma electrónica para que no les rebote ahí, no les haga un loop en el sistema. Entonces, pues bueno, ya ponen ahí sus datos, le ponen el captcha y le dan firma, cargan sus archivos y los manda ya a la página principal, que es la siguiente ahora sí, de su portal. Entonces aquí ya le dice presenta declaración, nos damos hacia abajo. Ahí vienen el listado de los ingresos a declarar. Yo de verdad que les recomiendo mucho, si están por sueldos y salarios, la declaración es muy sencilla y la pueden presentar fácilmente de manera individual sin recurrir a los servicios profesionales de un contador. Si tienen algún otro esquema, arrendamiento, bueno, principalmente personas físicas con actividad empresarial o que estén por honorarios, conviene mucho ya ahí más bien contratar a un contador. O si traen en problemado algo de sus declaraciones, aunque estén por sueldos y salarios, pero que estén problemado a lo mejor años pasados, sí conviene ya más bien que se auxilien ahí con algún contador. Esta simulación es como si yo tuviera todo perfectamente al día y únicamente estoy por sueldos y salarios. Entonces ahí le marco sueldos y salarios y me voy a la siguiente pantalla en donde va a venir, bueno, aquí nos pone cargando información, ténganle paciencia. Espere, por favor, mientras termine de cargar la información necesaria. Sí, tengan ahí paciencia, porque sí se tarda un buen rato, sí se puede tardar, no se desesperen. Programen sus citas, váyanse a desayunar con la familia, regresen. Sí, entonces, bueno, ahí, ya después de un rato les va a decir que ya viene la precarga, le dan OK, y viene la pantalla, que es la siguiente. Son principalmente 3 pestañas las que van a encontrar en su declaración. Nos vamos ahora hacia la siguiente. Ingresos, deducciones personales y la determinación, que es como la resolución final. Esas son las tres pantallitas. Entonces, aquí lo que se tiene que revisar en la primera pantalla, que es de ingresos, validar que están los ingresos de acuerdo a su constancia de sueldos y salarios, su constancia de retención de impuestos. Esta la pueden pedir en el área de recursos humanos. De hecho, muchas empresas, inclusive de manera proactiva, la mandan a sus empleados para que tengan el monto de ingresos que tuvieron en el año. Entonces, ahí en ingresos, tal cual lo que validan es eso, que les cuadre con lo que les está mandando recursos humanos. Entonces, nos vamos hacia abajo y después vienen
las deducciones personales. En deducciones personales aquí también, tal cual, lo que hay que validar es que estén precargadas las facturas que ustedes tengan. Entonces aquí es el tema de las deducciones personales y es de estar disciplinados y organizados y traer todo en orden, ¿no? Entonces, con sus facturas van validando que sí estén las deducciones que aplican, de acuerdo a lo que veíamos anteriormente, ¿no? Los 4 pilares. Inclusive, si tienen duda de qué aplica y qué no aplica, también en el SAT hay un rubro que dice, ¿y qué puedo listado, deducir? ¿no? Ajá, y ahí se van, son 2 hojitas, no es mucho, y pueden ir viendo qué les aplica y qué no. Si en deducciones personales no traen precargada la información, también la pueden subir manual. Entonces, por ahí estaba viendo una pregunta que me decían, oye, si no viene precargado, pueden subir la factura manual y también se las acepta el SAT, siempre y cuando cumpla con estos criterios de que fue pagado en medios electrónicos, de que fue emitida por un profesional titular. Entonces, ahora sí, perdón, Dani, nos vamos para abajo. Y finalmente ya viene la determinación. Creo que va una pestaña más, donde dice ya el saldo a favor. Ajá. Entonces, pues bueno, ya en la siguiente diapositiva, pues ya nos dice, mira, tu base gravable fue tanto, el ISR que pagaste fue tanto, si tuvimos pagos provisionales o no, si hubo ISR retenido, y en este caso, si hay un saldo a favor, nos piden elegir una opción para que nos compensen para que nos paguen ese saldo. Cuando es por sueldos y salarios, es muy, muy fácil y muy transparente esta parte de la devolución. Le ponemos ahí devolución, nos van a pedir que metamos nuestra cuenta para que nos regresen el dinero. Cuando es actividad empresarial o es honorarios, a veces los contadores recomiendan más dejarlo para compensación. ¿Qué quiere decir esto de compensación? Sí, es decir que se va a quedar ese saldo, en lugar de que te lo devuelvan, se queda como una bolsita de lana para que mensualmente quienes presentamos nuestras declaraciones como personas físicas, en lugar de que si nos tocó pagar, se agarra de ahí, o sea, se va compensando y entonces hasta que se nos acabe esa bolsita de dinero. ¿Eso es correcto? Exacto, o ese saldo, exacto. Pues. Perfecto, pues ahí está. La verdad es que sí, la guía está muy, muy, muy útil. ¿Dónde o cómo, Eri, pudieras ayudarnos compartiéndole esta guía a los jovenazos? Puede ser por WhatsApp, ahí tenemos nuestro contacto, es 8611, bueno, 55 8611 6156. Escríbanos y se las hacemos llegar por ese medio. Súper importante lo que les decía, ¿no? Está bueno hacer en nuestra declaración ser autosuficientes, pero si vemos que algo se está atorando, de verdad que les recomiendo muchísimo que consulten a un contador. Los contadores te pueden cobrar a lo mejor 1,000 pesos, depende de cada contador, 1,000, 2,000 pesos, pero vale mucho la pena, aún pagando los honorarios de los contadores, pues todavía les va a quedar ahí una lanita, sobre todo si tienen deducciones personales. Y es importante que lo tengamos muy en cuenta para quienes están apenas agarrando las riendas de esta situación. Decíamos ahorita, ¿no? Igual no estaba obligado, en el trabajo me hacían la declaración de manera automática por las retenciones mensuales que se hacían, etc., la razón que sea, pero haciendo conciencia de que hay varios gastos que quizá estoy haciendo y que no los he metido para deducirlos, y ahora que estoy consciente de eso, quiero empezar. Quizá los primeros pasos estaría bueno hacerlos agarrado de la mano de un contador, de una contadora, para que todo se ponga en orden, que si como que la e-firma, que es. Y ya una vez que ya adquiramos o que tomemos las riendas de esta situación, entonces ya quizá el siguiente año y los años por venir, yo ya tengo la autonomía con base en el conocimiento y en el orden para hacerlo por mi cuenta. Busquen de preferencia referencias de conocidos, de amigos, de gente cercana a ustedes que hayan trabajado con un buen profesional de la contabilidad, porque pues también, como en todas las profesiones del mundo, pues hay gente muy buena y hay gente que pues no lo es tanto, por no decir muy malos, ¿no? Pues principalmente aquí, si quieren recibir un casi aguinaldo en el mes de abril, échenle ojo a las deducciones personales. Está padre recibir una lanita en el mes de
de abril, no nos cae mal a nadie. Entonces, pues bueno, acá estamos para apoyarlos si quieren consultar opciones para ahorro para el retiro. Con todo gusto los apoyamos. Les mando un gran abrazo a todos, a todas, queridos y queridas culturicuatas. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar, invertir y sí, lo voy a decir, pagar impuestos es bonito y está bien. Hasta la próxima.